desde Boxes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes. Ya sabéis, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, como podéis estar escuchando, no soy Dani. Ha tenido ahí algún problemilla. Esperamos que vuelva después de las vacaciones, que todos merecemos. Al otro lado de la línea tengo un par de compañeros. Por un lado tengo a Juan. Buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien, deseando ya comentar esta carrera y nada, seguro que lucubramos bastante de lo que va a pasar a partir de ahora tras este parón, ¿no? que se nos avecina. Y por otro lado también está José en toda su esplendor, en toda calidad. Muy buena, pues sí, ya he podido recuperar mi equipo, así que ya estamos de vuelta con todas las de la ley. Y bueno, dicho esto, pues ponemos aquí una promillo y ya volvemos en nada. Se acercan, se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana, jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18 Madrid. Organiza MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Bueno, antes de empezar con el Gran Premio de Hungría, que de alguna cosa hay que interesar, aunque la carrera después hablaremos, pero creo que fue un poco... Bueno, vamos, en resumidas cuentas, que la clasificación estuvo más interesante casi que la carrera, salvo un par de detalles. La cosa es que tenemos ahí un par de noticias. La primera de ellas es muy simple, es que se venía hablando de que igual se cambiaba el lugar de los test de pretemporada para el próximo año a Bahrein, pues bueno, básicamente por temas del tiempo, porque los equipos aseguran probar los neumáticos en condiciones más estables según la temperatura que les permite sacar información con respecto a lo que podría ser Barcelona, ya que por ejemplo este año pues habrían sufrido pues las inclemencias del tiempo que vimos en pretemporada que tuvimos, porque nosotros estamos en España, y que los datos, pues la verdad tampoco es que les sirvieran para mucho, ¿no? Pero parece que esta idea de ir a Bahrein se descarta básicamente por temas de, aparte de logística, de coste, y la idea es que se vuelva a tener dos tandas de entrenamientos como viene siendo lo habitual en Barcelona, aunque cabe la posibilidad, sí, como es natural, si se ponen todos de acuerdo, de que igual hasta Jerez vuelve a repescar algún día de test, porque bueno, hay más probabilidades de que en Jerez haya mejor tiempo en esas fechas que lo que pueda haber en Barcelona. Pero bueno, yo creo que al final se va a quedar en Barcelona y habrá que tirar para adelante. Como al final es lo mismo para todos, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, yo entiendo la preocupación que existe, ¿no? Ya que hay tan poquísimas oportunidades para poder hacer pruebas reales, ¿no? Más allá de los simuladores o de los túneles de viento. Son tan pocas las oportunidades que lo lógico sería exprimirlas a tope, ¿no? Lo que pasa es que también parece un poco exagerado que porque un año, o sea, cuando todos... Durante todos estos años atrás estamos escuchando que todos los equipos les parece perfecto hacer los test en Barcelona, sobre todo porque es el típico circuito que digamos da para probar todas las... o sea, es como muy representativo, ¿no? de lo que va a ser la temporada. Porque un año haya nevado, cosa que no es habitual que ocurra, aunque sea todavía invierno. Bueno, invierno... Sí, es invierno.
a finales del invierno, pero bueno, todavía es invierno cuando se realizan. No sé, me parece un poco exagerado que justo por una vez pues ya planteárselo cambiarlos, ¿no? Entiendo que ha sido una excepción lo que ha ocurrido este año. A mí me parecería perfecto que vuelva a Jerez, desde luego. Yo estaría encantado de poder volver a ver los F1 por aquí. Desde que, no sé si hace 4 o 5 años ya que no vienen por aquí y En el yo me había acostumbrado. 2015 fue la última vez. 2015, o sea que va a hacer 4 años. Pues yo fui a un par de, quizás los 2 últimos o al penúltimo y al antepenúltimo y la verdad que me lo pasé muy bien. Se echaba una jornada muy buena y a mí me gustaría que vuelvan por aquí. Supongo que por esa fecha debería hacer un poco más calor que en Barcelona, bastante menos calor que en Bahrein, pero al final siempre que no lo hagas bueno, mejor dicho, siempre que lo hagas en Europa, incluso en Australia o algún sitio así, que a Australia evidentemente no se van a ir, corres el riesgo de que te llueva o te nieve. Hombre, en Jerez no va a nevar, pero te puede llover o te puede hacer un día extremadamente frío. Yo qué sé, esas cosas te pueden pasar. También te puedes ir a Bahrein y que te salga un día de 62 grados y los neumáticos más duros se derritan y tampoco O puedes una probar. tormenta de arena. O una tormenta de arena. Entonces, en fin, esas cosas te las juegas. Eso como se evita es poniendo más jornadas de test y si es posible en fechas distintas. Pues una en noviembre al poco de acabar la temporada, otra en diciembre en mediados de la pretemporada y otra en febrero. Si pones solo 3 jornadas en febrero y otras 3 la semana siguiente, pues si hay mal tiempo en Europa, las 6 jornadas van a estar con mal tiempo. Pues mira, justamente eso es lo que parece también que está claro, que estos test que estábamos teniendo después de grandes premios, que por ejemplo es lo que está pasando, acaba de pasar a día de hoy, que han terminado los 2 días post-test en Hungría, pues eso lo van a quitar definitivamente y solo va a haber test en pretemporada y el resto de temporada pues grandes premios y ya está. Han llegado a ese acuerdo. Yo la verdad no me lo explico. Hay gente que pide más test y al final ellos mismos deciden que únicamente va a haber esos 8 días, del 18 al 21 de febrero y del 26 de febrero al 1 de marzo en principio, de test y ahí se acabó chimpum, ¿no? Es que al final, si tienen problemas, es que muchas veces se lo tienen merecido. O sea, quien se busca los problemas son ellos mismos. Es incomprensible. O sea, es que no... La única razón que se me ocurre es que realmente hay equipos que sí que... O sea, ya vemos cómo está Force India, ¿no? El presupuesto no les da para nada y entonces sí que tienen que ahorrar como sea. Eso los que están muy abajo y los que están muy arriba pues que no quieran que haya test para que se mantengan las diferencias que tienen con el resto, ¿no? Son oportunidades que les restan, pues no sé, iba a decir McLaren, pero ya no sé si decir tampoco esa escudería, ¿no? En fin, que no me parece normal. O sea, cuando todos los pilotos se quejan, Fernando Alonso lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo de que en cualquier deporte puedes calentar y puedes entrenar antes de salir a competir, ¿no? Pues aquí en la Fórmula 1, ¿no? No sé, ellos sabrán, ¿no? Desde luego es... A mí, o sea, yo me hago cruces con este tipo de... Hombre, que estuvieran regulados, pues sí, ¿no? Porque si no Ferrari se tiraría en Fiorano todo el día corriendo, ¿no? Porque se lo puede permitir y, por ejemplo, pues otros no. Pero, no sé, aquí, de cierto modo, el jefe el organizador, pues al final Liberty, si quiere que esto tal, pues tendrá que, pues eso, poner el dinero, alquilar el circuito de turno, porque claro, los equipos dirán, pues yo no estoy dispuesto a poner dinero para alquilar un circuito para beneficio de otro que tal. De hecho, se hablaba en una de las hipótesis para ir a Bahrein es que parte de los costos los pusiera Liberty y así aliviar ese dinero a las escuderías. También es cierto que no ir a Bahrein y quedarse aquí en Europa, sobre todo Barcelona, más que tiempo y tal, uno de los pilares es el tema logístico, que durante la pretemporada se prueban piezas. El día 1, pues imagínate
tapa motor no funciona, al día de hoy ya tengo una nueva tapa de motor, y claro, eso en Bahrein, pues, no se puede hacer, ¿no? O salvo que seas un super mega equipo, o aún así, siendo un super mega equipo, un vuelo te va a tardar más de un día. O sea que, en cambio, aquí en Barcelona, pues, puedes tener una pieza para ir tirando al día siguiente, ¿no? Pero sí, lo cierto es que a mí, cuando lo leí, hace ya unas cuantas semanas, esto que únicamente test en pretemporada y que eliminaban los poquitos días que tampoco es que sirvan para mucho, porque por ejemplo estos 2 días de Hungría entre los pilotos jóvenes, que alguna escudería como Haas que no va, probaturas para la próxima temporada, que ha llovido aquí en Hungría, ayer creo que llovió, entre una cosa y la otra, sirven para muy poco, o sea, para casi nada. Para mejorar el coche, pues no sé hasta qué punto se mejora, tal como está estructurado los días de test, sobre todo estos para jóvenes. Pero bueno, así está montado ellos mismos se lo buscan, eso está claro. Yo, por intentar buscar una justificación, diría que si a los equipos les ofrecen hacer más jornadas de test durante el invierno, van a estar todos encantados. El problema creo que lo tienen cuando estas jornadas entre la temporada, entre carreras, suelen ser jornadas restringidas a pilotos jóvenes, o al menos uno de los días restringido a pilotos jóvenes, y además en unos momentos de la temporada en los que tampoco es que les sirva de gran ayuda. Les puede facilitar un poco para el desarrollo de piezas que estén, digamos, debatiendo si poner en el coche o no, pero creo que de cara al desarrollo del coche del año que viene tampoco es algo que les solucione demasiado. Y quizás por eso puedan preferir no hacer esas jornadas, ahorrarse esos días y ese coste, y sin embargo sí creo que estarían encantados de hacer más jornadas de test durante el invierno. Sí, y sobre todo, si por ejemplo pasa como pasa esta temporada con Barcelona, que antes lo decía Juan que nevó, pues que, mira, un día que no se puede hacer nada porque nieva, pues ampliamos un día extra, ¿no? Que creo que se intentó este año, pero no, como siempre, pues no hubo acuerdo, pero cierta flexibilidad ante los acontecimientos, pues estaría bien tenerlo, aparte de lo que comentas tú, José, pues en vez de 8 días, si son 12 por poner, 3 tandas, pues oye, pues mejor, o incluso alguien que esto se barajó se llegó a hablar en nuestro grupo en Desde Boxes de que la Fórmula 1 Liberty haga una especie de presentación, ¿no?, global, rollo, no sé, por ponerle un símil no sé, presentación de todos los equipos para conocerse y tal, y eso potenciaría todo y tal, y bueno, previo a test o en Australia mismo, o por ejemplo como hacen otras competiciones que antes del precisamente tienen el último test antes de empezar la competición en ese mismo circuito, por MotoGP, Superbikes lo hacen así en los respectivos circuitos. Y claro, aquí toca Australia, ¿no?, que es urbano, y claro, tienes que no es lo mismo que un circuito permanente, pero bueno, yo creo que si puede solucionarse, se puede solucionar, pero cogen el camino de menos jornadas, pues es lo que toca. Después, lo comentaba Juan también, tema Force India, ¿no?, que aquí en el Gran Premio de Australia, de Hungría, nos enteramos de que ha entrado en concurso de acreedores, y la verdad es que es una especie de telenovela la situación de Force India, porque por un lado nos enteramos eso, que entra en concurso de acreedores, pero sabemos que entra en concurso de acreedores a causa de que Sergio Pérez lo pide, apoyado por otros 2 acreedores del equipo. O sea que en un mismo 2-1, ¿no?, que nos enteramos que se le debe dinero a Sergio Pérez, según dijo él, del año pasado, que se le debe dinero a Mercedes de Motors y tal, que se le debe pasta al patrocinador de BWT, el que ha provocado que veamos los coches de rosa. Es curioso porque esta compañía dice
que el tema del sponsor del equipo no ha sido de manera tradicional de te doy tanta pasta y tú pones mis pegatas en el coche, sino que fue en plan préstamo, que yo la verdad no sé si eso es así, imagino que será así si ellos lo dicen, pero un préstamo, pues bueno, pues es una novedad dentro de esto de la Fórmula 1, yo creo, ¿no? Y ahí surgió Villa y Maya criticando a que, pues esto, cómo era posible que Sergio Pérez fuera el causante de que el equipo entrara en concurso de acreedores. Bueno, al final Sergio Pérez sacó una carta en Twitter explicando que por qué lo hizo, que al parecer el miércoles antes del Gran Premio de Hungría un acreedor presentó ante los tribunales en Londres para que se liquidara directamente el equipo, y claro, si se liquida el equipo, adiós Force India, ¿no? Directamente. Y alguien del equipo, eso es lo que dice Pérez, alguien del equipo le dijo, oye, mira, haz esto, ponte abre una vía B con el tribunal para que en vez de liquidar el equipo entre en concurso de acreedores. Se vio apoyado por esto por Mercedes y la BWT, el tribunal lo aceptó, el equipo entró en concurso de acreedores y eso supone que la venta del equipo ya no dependa del máximo accionista Villa y Maya o el holding que tiene Villa y Maya, que también a su vez es el máximo acreedor del equipo. Creo que la deuda son 170 millones de libras, una cosa así, y 160 es lo que se le debe al holding que dirige Villa y Maya. Y pues eso es, la venta ahora la decide el administrador, que por cierto también estuvo implicado en el concurso de acreedores de Marussia, de todo esto, ¿no? Y por ahí también se habla de que, claro, Mercedes está implicado y vivimos una época en la Fórmula 1 donde los equipos punteros o oficiales o de fábrica, eso ya como lo quieras llamar, están muy por la labor de tener equipos B. Ferrari lo ha conseguido, pues tiene ahí a Sauber, Alfa Romeo Sauber, de cierta manera tiene a Haas, Red Bull tiene Toro Rosso y parece que Mercedes quiere tener Mercedes quiere tener a Force India, ¿no? Y por un lado también están implicados ahí el resto de equipos, ¿no? Renault también está por la labor de querer tener un equipo B, porque claro, todos estos equipos punteros tienen pilotos en sus respectivas canteras desarrollándose y llega un momento en que el siguiente paso es meterlos en Fórmula 1 y claro, sus equipos oficiales pues ya tienen a los Hülkenberg, a los Hamilton, a los Vettel, a los X de turno y hay que hacerles hueco y para eso un equipo B les va bastante bien. Y ya para cerrar los acontecimientos, esta posible venta, que Total Wolff decía que hay varios interesados, y lo cierto es que lo comentamos en la semana pasada, que se habla de los Stroll, también se habló de la familia esta del piloto de Mazepin que está en la F3, se habla también de estos de la bebida energética Rich Energy, que incluso llegaron a publicar en Twitter un posible acuerdo de 30 millones de libras que no fue aceptado como patrocinio de Force India, pero bueno, el jefe de Rich Energy dice que maneja dinero para comprar el equipo y tal. Lo cierto es que parece que hay compradores, ¿no? Pero vamos a ver cómo sale la cosa porque en Hungría se vio a Chase Carey visitando varios equipos porque a la hora de cuando alguien compra un equipo que está en concurso de acreedores, a la hora de repartir los derechos comerciales del año anterior cuenta como equipo nuevo, con lo cual de partida no tendría los buenos millones que se ha ganado Force India por acabar los últimos años arriba en la parrilla mundial de constructores, y para que se los den tiene que estar aprobado por todos los pilotos, darles consentimiento a todos los equipos. Y hay 3 equipos que han dicho que no, que esto de los equipos B hay que pararlo,
que se están ganando mucha cuota de decisión y que cuidado, ¿no? Y esos equipos son McLaren, Williams y Renault. Y claro, si un comprador, por mucho dinero que tiene, pues tiene que cuidar su inversión, imagino, y claro, ahora mismo no tengo el dato, pero a Force India le cae un buen taco de millones pues, porque ha quedado en los últimos años cuarto en el Mundial de Constructores y claro, si no llega a tener esos, no sé ahora cuántos son, pero 70 millones de libras, una cosa así, o más, pues sin ese dinero, pues hacer una inversión, pues, y ya sabemos que las inversiones en Fórmula 1 casi es un pozo sin fondo, ¿no? Que a muy pocos les sale beneficios y muchos de ellos es más intentar sacar el beneficio en otro negocio, cogiendo la Fórmula 1 como escaparate más que otra cosa, ¿no? Y ahora viendo el dato aquí, Force India serían 52 millones, ¿no? Según lo de la última temporada, las últimas temporadas y esta misma temporada tal como van los hechos. Que bueno, 52 millones de libras son 52 millones de libras que está bastante bien. No sé vosotros cómo veis la situación de Force India. Lo cierto es que eso seguro está en uso de acreedores y está en el alambre. Sí, yo a Force India la veo cambiando de dueño y de nombre y de patrocinador, supongo que para el año que viene. Yo lo que sí es más, he escuchado por ahí una versión que a mí en principio me encajaba y ya no sé cómo de cierta es o no, de que por lo visto hubo algunos de los acreedores de Force India que lo que pidieron fue la liquidación del equipo, que bueno, pues básicamente que se vendiese el equipo por piezas y el dinero que se sacase se repartiese entre los acreedores. Y otro grupo de acreedores que estaba más por la labor de intentar una venta y que entrase un nuevo dueño, hablaron con Sergio Pérez y con este otro que ha puesto la demanda junto con él, para que presentasen una solicitud de concurso de acreedores en vez de liquidación. De forma que entrase un administrador, que este administrador buscase un nuevo dueño para el equipo y así pues todo el activo, tanto inmobiliario como de personal, de trabajadores, como físico, los coches en sí mismos y la maquinaria y tal que tengan, pues que no se pierda y que pueda seguir en el circo de la Fórmula 1 en manos de otro dueño. Entonces, a mí eso en principio me pareció lógico porque si es verdad que a Pérez no le pagaron su salario del año pasado y este año le deben una parte y también él entiendo que será de los más interesados en que la situación del equipo se resuelva, pues me parecía lógico eso, que Pérez intentase que entrase un nuevo dueño y pudiese todo seguir en marcha, digamos, cobrar cada uno lo que le deben y no la... Entonces me encajaba esa versión. Ahora ya si ha salido el dueño, el Bliñay Maya como que soy incapaz de pronunciarlo, si ha salido diciendo que le sorprende o que no le parece bien que Sergio Pérez ha solicitado este concurso, pues igual, es que no estaba, digamos, apalabrado entre el equipo y Sergio Pérez como parecía que era, sino que de verdad ha sido, vamos, que se lo ha tomado como un verdadero acreedor y ha puesto la solicitud que ha creído oportuna para recuperar su dinero. Eso me baila un poco ahí. Hombre, a ver, yo creo que Villa y Maya es lo que desprendo, ¿no? De sus declaraciones y tal, es que tiene sus propios planes y ha tenido ofertas para vender el equipo y por lo que sea no ha querido venderlo. Y ahora le van a obligar, ¿no? Y ahora, claro, ahora no depende de a quién se venda, depende del administrador ver las ofertas que tal y ver si los planes que tienen esta gente que presenta estas ofertas de futuro y decir, bueno, todo esto de que tiene que ver un concurso de acreedor, ¿no? Claro, ya me haya fastidiado, pues imagino, ¿no? Que pese a que ser más accionista, ser el jefe y todo cal, ahora toda hostia esta, pues ahora no depende de él si se ve, a quién se vende, cómo se vende, por cuánto se vende, por todo esto. Y claro, es como borrarlo del mapa de Force India, porque una vez que se complete esto, él es historia. Claro.
Vamos, ya es historia, porque con todo lo que tiene encima, de que Sí. está buscado por la justicia de no sé cuántos países, o sea, ya lo tiene muy difícil para sacar esto adelante. Ahora dicho así, tal como tú lo cuentas, a mí lo que me suena es que lo que él pretendía era vender el equipo al que mejor oferta económica le hiciese a él y dejar el pufo, irse con el dinero y sin pagar a ninguno de los acreedores. Claro, ahora con un administrador, pues eso no lo va a poder hacer. Claro. Pero bueno, el que compre el equipo, que Comprar la entiendo deuda. claro, por un lado vamos a ver cómo entra, cómo lo compra, tiene que hacerse parte, claro, cargo de la deuda, si la compra ya paga la deuda y después la inversión, porque claro, tú te haces con el equipo, pagas la deuda, pero después hay que meterle billete al tinglao este, que no es, venga, que automáticamente ya empieza a producir. No, que aquí hay que meterle unos cuantos millones para que la cosa funcione, ¿no? Con lo cual aquí, no sé, es diferente que lo que pasó con Marussia, que aquello, que al final, o con el otro equipo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que al final veías por ahí vendiendo pegatinas y trozos del monoplaza y todo esto, ¿no? Porque Force India tiene más cartel, entre otras cosas, y aparte tiene los bonos estos que vamos a ver si completa estos y si los da, ¿no? Pero al final de fondo lo que hay es la lucha de poder entre los grandes, ¿no? Lucha de poder por Mercedes, pues tener su cuota. Una vez que Ferrari ya ha establecido su plan, ¿no? Red Bull tiene su tal, Renault está ahí que no tal, y claro, yo creo que de fondo está eso, ¿no? Que los oficiales quieren tener su equipo B y Mercedes ha visto sangre, entre otras cosas, porque le deben un poco más de 10 millones de libras por los motores, que al final es poca cosa para lo que podría haber sido. A mí la verdad, lo llevo diciendo un montón de tiempo y si se acabasen los equipos B, creo que sería lo mejor para todos. Lo que me parece alucinante y completamente injusto y que no entiendo cómo eso se ha podido permitir es que desde hace pues 10 años o 12 años Red Bull tenga ahí su equipo B oficial, digamos, su filial oficial, que es el único que tiene un filial como tal en la misma categoría, y ya no porque ponga a los pilotos jóvenes, que eso me parece totalmente lícito, sino porque hemos visto muchas ocasiones en las que los pilotos de Toro Rosso se apartan y no ofrecen ninguna lucha para dejar pasar a los de Red Bull y no lo hacen con el resto de equipos. Me parece lógico ese movimiento, quiere decir, si Red Bull es dueña de los dos equipos, pues entiendo que habiendo órdenes de equipo oficialmente es lógico de pedirle a los pilotos de tu equipo B que dejen pasar a los del equipo A, pero no me parece ni medio normal que sea el único equipo que tiene ese privilegio. Entonces, que ahora parece que Ferrari lo puede tener un poco con Alfa Romeo, o que Mercedes lo puede tener con Force India o con Williams o con cualquiera de los equipos a los que le suministra motores, pues si Toro Rosso va a seguir como hasta ahora, pues me parece bien. O sea, deberían de liberalizar esa opción y que todos los equipos oficiales tengan su filial y que esos 6, 8 coches no ofrezcan ningún tipo de resistencia cuando sus primeros espadas pretendan adelantarlo. Si no, pues se tienen que quitar todos. Y Red Bull, yo no veo problema en que un mismo dueño tenga dos equipos, pero eso no se puede traducir a la pista. Y si se va a traducir a la pista, pues tendrán que prohibir que un mismo grupo empresarial o un mismo inversor posea dos equipos en la misma categoría y tendrá que tener su filial en la Fórmula 2 o en donde sea. Sí, claro, yo esto que comentas, José, no tengo una opinión muy definida porque lo que comentas, ahora la última, esto de que había una regulación tal, pero claro, ahora ya está hecho, por ejemplo, en el caso de Red Bull ya está hecho, que vas a forzar que se deshagan de Toro Rosso, claro. que ellos por su parte estarían deseosos de deshacerse de Toro Rosso, pero bueno, al final lo siguen teniendo. Claro, es que
es un poco legislar sobre ya lo que ya está, o sea, por otra parte, que sean los equipos B se supone que va a elevar la competición, ¿no? Porque vas a invertir, no va a haber equipos tal, pero lo que comentas tú, que esto de dejarse pasar no sé qué no mola, que al final... Podría haber una solución, una tercera solución, y que no es nada que haya que inventarlo nuevo, sino que es lo que ocurría hace muchos años. Y es que las escuderías podían tener 3 coches. No tendría por qué ser obligatorio, pero es decir, habría escuderías que obviamente afrontar 3 coches pues no habría presupuesto, pero probablemente sí que sería mejor que Red Bull tuviera 3, que Mercedes tuviera 3, que Ferrari tuviera 3, incluso que McLaren, si me apuras, tuviera 3, en vez de tener equipos B. Porque sí que estoy muy de acuerdo con lo que decís de que si a partir de ahora vamos a tener, o sea, en realidad es que en vez de tener 10 equipos lo que vamos a tener son 5, ¿no? O como mucho 6 o 7, o 6 quizá, en el sentido de que Mercedes 2, Ferrari 2, Red Bull 2, ¿quiénes quedarían por ahí en plan independientes? Pues quizás Renault de aquí. McLaren, Realmente independientes, Williams, McLaren y punto. Renault, que son los que se están Y Renault. oponiendo a esto. Sí, pero es que Renault hasta también está medio planteándose el tema claro, de... Claro, no, sí, Renault también quisiera tener un equipo B, pero claro, ve ¿qué opciones tiene Renault para tener un equipo B? No, porque ¿qué le quedaría? Un McLaren, que McLaren pues es McLaren, ¿no? Y Williams, quizá Williams sí que tal, pero Williams siempre ha querido ser un poco rollito independiente de... pero bueno, viendo cómo Es que Williams, si me apuras, debería de ser el que también estuviese deseando tener un equipo B. No, sí, pues, Si las cosas fuesen medio normales, ¿no? Y parece bastante permeable a que se convierta en la meretriz, puede así, de McLaren y de Renault. Hasta pueden llegar a pachas, como todos es Renault. Bueno, Williams a día de hoy lleva Mercedes, pero no me extrañaría que se cambie a Renault y que McLaren ponga un piloto en Williams y Renault ponga otro piloto en Williams. Ya, porque la situación es de Williams está... No en concurso de acreedores porque, no sé, tiene ciertos bonos, aún tiene lo de Martini, lo de Aporta Sirotkin, lo de Stroll a día de hoy, pero claro, eso mañana Martini se va, Stroll puede que se vaya, vamos a ver Sirotkin, los rusos se apuestan más, o sea que no sé, al final... Ahora que dices, o sea, no se sabe quién es el comprador, ¿no? No, hay varias ofertas, ¿no? Pues se dice que los Stroll, Claro. el Mazepin, el padre del Mazepin, el ruso que está en Fórmula 3 y que el coche de Fórmula 3 también va de rosa. Se habla de esto, el grupo que decía antes de Rich Energy, una bebida energética y tal, que dice el tío que maneja gente con dinero. Bueno, al menos entonces hay una oferta que no es de un papá que quiere meter a su hijo. Alguien con dinero, por lo que dice también Toto Wolff, que alguien con bolsillos potentes está dispuesto, pero claro, yo no sé si esta gente, por ejemplo, Stroll, que no será por dinero, creo que lo comenté la semana pasada, no será por dinero, porque vamos, tienen dinero para lo que quieran, pero claro, no sé, conociendo cómo son este tipo de ricos que no les gusta perder pasta, básicamente, si les gusta tener más, sacrificarían tener al hijo contento y tal... al final la Fórmula 1 es que no da pasta, es que a pocos le da dinero y, como decía antes, es más un escaparate más que otra cosa, más que para sacar beneficio de esto, ¿no? El único Mercedes, o sea, Ferrari, porque tiene tantos bonos que gana o pierda, ya si gana rompe la banca, ¿no? Pero si pierde ya algo así, suele ser el equipo que más pasta y se lleva del reparto, pero no sé, en fin. Aquí hay una movida de fondo de poder, ¿no? ¿Quién me quedo con qué? ¿Dónde meto a los pilotos B? No sé, al final, con todo esto de... Yo me quedo con lo que decía José. Lo único bueno que me parece es que no creo que desaparezca el equipo, pero estoy con José en la reflexión que hacía, ¿eh? O sea,
Estoy muy de acuerdo. A mí lo que sí me parece bien es que haya acuerdos de formación. Es decir, si Mercedes, por ejemplo, le está dando motores a Force India y digamos que esos motores le deberían de costar a Force India 10 millones de euros anuales, les dice, en vez de 10 millones de euros, te los regalo o me das 2 millones o 4 millones, pero me sientas a este piloto joven mío en tu asiento, en tu coche, eso me parece perfecto. Es una simbiosis, los dos obtienen algo, pero son equipos independientes, con estrategias independientes, con estructuras independientes, con desarrollo independiente y con dueños independientes. Pero que cuando lleguen a la pista le va a dejar adelantar a... Bueno, ahí es cuando yo intentaría hacer un seguimiento de qué es lo que pasa realmente. Claro, es que yo antes que eso prefiero, como lo de las órdenes de equipo, antes de estar jugando ahí con palabras clave, ya prefiero que cartas sobre la mesa y mira, ya ir de cara, antes de ir no sé qué tal, te doy tal, pero así medio tapadillo. No, antes de ir de tapadillo, porque Es que van a ir de tapadillo. Si al final, pues ya lo están haciendo. Pues de cara... Mira, es que no haría falta. O sea, si tú eres un piloto de Mercedes y sabes que es Mercedes la que está poniendo pasta para que tú estés sentado, aunque no sea en otro Mercedes, sino en otra escudería, pues si te encuentras con un Mercedes lo vas a dejar pasar o se lo vas a poner más fácil. No debería. Sin que te dé ningún tipo de orden, ¿eh? O sea, pero no debería, porque ten en cuenta que aunque tú seas un piloto Mercedes, durante esta temporada le estás rindiendo cuentas a quien sea que compre Force India, por ejemplo. Si tú le dejas pasar en pista, pues luego te vendrá tu jefe de equipo y te dirá, ¿por qué lo has dejado pasar? Pues a lo mejor a la próxima carrera no te siento en el coche o la próxima mejora que venga para el coche se la voy a poner a tu compañero de equipo antes que a ti. O sea, al final... Eso puede ser, pero es que la respuesta será... No es que me pongas tú, es que me está poniendo Mercedes en el asiento, ¿entiendes? No, a ver, bueno, claro, ahí ya entraría digo Mercedes como quien dice otra escudería. Es que el jefe de equipo no le va a decir nada al piloto porque si no los motores aumentan, ese supuesto aumentan de 5 o lo que sea, total, entonces va a estar calladito, ¿no? Es que al final tampoco... Sí, a ver, que siempre se puede hacer la pirula, siempre se va a poder hacer. Sí, si fuéramos buena gente todos y tal, civilizados y tal, pues sí, ahí no te digo nada, ¿no? Y que en la Fórmula 1 fueran todos buenachones y tal, vale, pero no, ya sabemos que no, aquí... Sin embargo, sí que me parece muy interesante y me parecería una muy buena idea lo que comentaba Juan de un posible tercer coche por equipo. Claro que los equipos que por presupuesto quieren tener a pilotos de formación lo podrían hacer. Los equipos que quieren, yo qué sé, poder probar más piezas o poder tener a pilotos diferentes en entrenamientos libres de los viernes probando el coche o probando pilotos, les abriría mucho el abanico. Evidentemente, subiría los costes, que es mentar al demonio ahora mismo en Fórmula 1. Y lo que sí, la contrapartida más grande que le veo es que desprestigiaría mucho el campeonato de equipos. O sea, solo tendría valor prácticamente el campeonato de pilotos. Porque habrá equipos con 3 coches que tengan opciones mucho más claras de sumar más puntos y ganar el campeonato de equipo. Pero tampoco me importaría. Hay muchos campeonatos en los que los equipos elijan con cuántos coches van y funcionan perfectamente. No, imagino, te das ese supuesto, pues que puntuarían por poner los 2 mejores y ese tercero pues se quedaría fuera, ¿no? O sea, en eso de tal, pues siempre por reglamento se podría hacer un poquito más equitativo, ¿no? Que después está la historia de, claro, nosotros más o menos nos podemos enterando que Mercedes está por Force India, por Ferrari y tal, pero claro, al público que conecta la pantalla le da el botón del mando y ya está, que ni pincha ni nada, ve la carrera, que se deja pasar o no sé qué o tal y se queda con cara de ¿qué es esto? ¿No se supone que hay 10 equipos, que el objetivo es ganar cada uno de ellos? Pues claro, esto como se lo vendes a la gente, ¿no? O sea, nosotros ya formamos parte de este tinglao, ¿no? Por así decirlo, y ya sabemos de qué palo más o menos va cada uno. Pero claro, no todo el mundo está de esto, ¿no?
Y claro, ¿cómo se lo explicas a la gente que aparte de tener que tener cierto conocimiento de pues toda la historia que es la Fórmula 1, pues encima pues de tener que esto que hay equipos B, no equipos B, hay equipos B encubiertos, que si no sé qué, que si el otro es cedido del tal, que si tal, no sé, al final pues, no sé, es que esto, qué manera de complicarse la cosa, o se puede llegar a complicar, ¿no? Ahí también tendrá que cortar bacalao los jefes, ¿no? O sea, me refiero Liberty, pues que ahí, claro, Liberty no le interesa perder un equipo, pero tampoco que a la hora de tomar decisiones, claro, estos equipos tendrán su voto, más el del otro equipo, más el del otro que tal, y claro, a la hora de hacer normas y cambiar rollos y poner estos motores y tal, pues esto influye, ¿no? Liberty es la que más tiene, me parece a mí, que ganar y que perder en todo esto. No, sí. No tiene más que perder porque están cambiando cosas que a veces no deberían ser cambiadas porque no pueden cambiar las que deberían ser cambiadas. Bueno, en fin, veremos cómo queda todo esto de Force India, pero tampoco creo que vaya a tardar, o no debería tardar mucho porque, bueno, esto ya está en concurso de acreedores. O sea, es que esto tampoco pueden ahí permitirse una bacalá, ¿no? Bueno, vamos con Hungría. Y como comentaba antes, la parte fundamental yo creo de Hungría ha sido la clasificación pasada por agua, en la cual en la Q1 pues fue una Q1 donde empezaba mojado, se fue secando, ¿no? Hubo algún equipo que en esto de jugar seco, mojado, tal, se la jugó, ¿no? Ricardo sufrió un poquito más, pero al final consiguió pasar a la Q2, pero los que no consiguieron pasar a la Q2 fueron Sirotkin, Pérez, Ocon, Leclerc y Van Dorn. Quizás a mí me llamó la atención Leclerc que pues esto es un piloto al alza, muy al alza, y en las últimas dos carreras, quieras o no quieras, por fallos del coche o no sé qué, pues no ha podido seguir consiguiendo los resultados a los que ya nos estaba acostumbrando, ¿no? Ya después el tema de los Force India y que se quedara Van Dorn, pues tal como está yendo la temporada, tampoco. Enma. Pero Sí. yo no sé, o sea, yo también lo pensé, ¿no? O sea, caray, después del carrerón que lleva Leclerc, que prácticamente, perdón, que prácticamente no se bajaba de la Q3, realmente es que las condiciones eran muy de lotería, casi en función de cómo, del timing exacto, pues podías quedarte fuera No, o sí, pasar, es ¿no? verdad, Porque sí. es que pues se fue sucediendo de una manera que era, fue casi pura lotería, ¿no? O sea, de hecho, esto también estuvo a punto de quedarse fuera, creo que Ricciardo. Sí, se comentaba Ricciardo O incluso estuvo hasta ahí. Vettel también en su momento dado también las estuvo pasando. O No, sea, quiero decir, Vettel después se la fueron. jugó en la Q3, pero bueno. Pero bueno, quiero decir que prácticamente todos los pilotos pasaron por su rato de agobio Sí. mientras no acababan la vuelta, porque era cada vez que daban una vuelta, pues mejoraban los tiempos, ¿no? O sea, prácticamente fue así toda la sesión. Entonces, La Q1 al menos, porque después en claro. en la La Q2 Q2. también fue un poco parecida, pero Bueno, aparte en la entonces eso, quiero Q2. decir que no es, para mí, que se haya quedado en esta ocasión, no es como, pues, como lo de Van Dorn, por ejemplo, ¿no? No, Que sí, yo lo raro tampoco es que pase a la Q2. tampoco digo lo del que en plan punto negativo, sino es pues mira, pues mira, pues no sale todo bien, pues hay fallos, sigue habiendo fallos, pues es que tampoco es que Sí, sí, desde ese sentido, pues sí. vale, cayó en la Q3, o sea, en la Q1, pero lo comento porque pues, llevaba una racha de Q3 y tal, y mira, pues ha caído en la Q1, simplemente, ¿no? Después en la Q2 ya empezó a llover de manera importante. Algunos se arriesgaron a... No, sí, empezó a llover. De hecho, ya empezamos a ver extremos, ¿no? Y Stroll tuvo un accidente, rompió el alerón delantero, después le provocaría salir del pit lane, pero bueno, fue uno de los que se quedó en la Q2, acompañando a Stroll, Ericsson, Hulkenberg,
Ricardo y Fernando Alonso. Aquí ya Ricardo... Ahí Red Bull jugó con, no sé, jugó con fuego, lo que tú decías, Juan, pues no acertaron con el timing y vete tú a saber qué y se quedaron fuera cuando se supone que aquí en Hungría los Red Bull deberían ir bastante bien, pero bueno, ya como fueron los libres del viernes, pues ya pintaba que no iban a tener el mismo punch que tuvieron en Mónaco, ¿no? También Hungría no es exactamente Mónaco. Y después ya en la Q3, pues como comentaba antes, esto sí ya empapándose más la pista. Y hubo un momento dado que creo que a la hora de salir en la Q3 casi todos se arriesgaron a poner intermedios, ¿no? Una cosa así y Vettel se puso extremos directamente y la pista se vio que no estaba para intermedios tan siquiera y Vettel se quedó en pista y el resto, la mayoría de ellos tuvieron que sacrificar unos minutos muy importantes porque claro, en agua si esperas un minuto pues la pista está o más encharcada o más seca según cuadre, ¿no? Y esto en principio favorecía a Vettel, pero bueno, al final resultó que Mercedes le dio la vuelta a la tortilla porque el viernes parecía que si fuera en seco o Vettel o Raikkonen iban a quedar sí o sí primero y segundo en clasificación y al final Hamilton consiguió la pole acompañado de Bottas en segunda posición, tercero Raikkonen, cuarto Vettel y quinto Carlos Sainz que estuvo ahí rodando, llegó a estar tercero, al final quedó quinto, pero bueno, su mejor clasificación junto a otro quinto creo que tenía por ahí de Toro Rosso y en Barcelona creo que decían, yo sí, no recuerdo exactamente cuándo, pero bastante bien, justo en un gran premio que vamos, me parece claro que en Renault no va a seguir sí o sí, sino que va a ser sustituido por Ocon. Sexto fue Gasly, séptimo Verstappen que tampoco dio con el timing o se encontró tráfico, yo qué sé. Octavo Harley y noveno Magnussen y décimo Grosjean. Aquí, si por ejemplo los de Force India pues se quedaron en la Q3, en la Q1, perdón, ahí dando pena, pues la otra cara de la moneda, ¿no? Los Toro Rosso pues sí que estuvieron bien hábiles a la hora de moverse en estas situaciones de agua en pista. Y dicho esto... Solo un apunte muy, muy pequeñito. A mí lo que me extrañó de esta clasificación fue que esperaba mucho más de Verstappen, porque Verstappen nos tenía acostumbrados a unas actuaciones en lluvia espectaculares y yo me imaginaba que iba a estar mucho más arriba de donde quedó. Pues no. No sé si... no sé si a vosotros os extrañó o no. Pues mira, a ver, ves que queda por delante del Vettel, Raikkonen, Bottas, Hamilton y dicen, vale, me lo puedo esperar. Pero que quede por delante del Sainz y Gasly, claro. que ya empieza un poco qué ha pasado aquí, ¿no? Ha tenido problemas, se ha encontrado con tráfico. Y siendo un especialista en lluvia. Claro, yendo como tú dices, bien en agua. Yo creo que al final, de tanto esperar a los Red Bull en este circuito, al final se le cruzó. Se le cruzó y es cierto que al final Ricardo en carrera fue tal. Tampoco sabemos cómo hubiera ido Verstappen porque ahora comentaremos un problema, pero no fue la Red Bull que vimos en Mónaco donde hay Ricardo, sobre todo en clasificación, porque después en carrera con esto de ir a una sola parada pues fueron pisando huevos, ¿no? Pero claro, ni es exactamente el mismo circuito, ni las mismas condiciones de tal, y aquí se ve claramente un circuito de chasis que en este momento de la temporada Red Bull no está tan cerca como lo llegó a estar hace unas cuantas carreras de tanto Ferrari y Mercedes. Haya perdido un poco unas, no sé cuántas décimas, milésimas, lo que sea, pero están más cerca, que aún están a distancia del resto del mundo que lo que estaban de Ferrari y Mercedes, ¿no? Esa es mi impresión, por eso por ejemplo Verstappen o incluso Ricardo fueron más vulnerables en esta clasificación, ¿no? Porque si llegan a tener
el nivel con respecto al resto que, por ejemplo, tuvieron en Mónaco. Ricardo, aunque el timing fuera mal o lo que sea, se hubiera clasificado para la Q3, yo creo, sí, seguro, vamos. Y sin embargo se quedó en la Q2 y Verstappen, pues, séptimo al final. Y después en la carrera, ahora sí, ya en seco, con bastante calor en pista, pues tampoco es que tuviéramos una carrera muy movidita, salvo los instantes más o menos finales. Es cierto que Ricardo, que salía desde atrás, pues sí que nos regaló adelantamiento tras adelantamiento, en una pista un poco complicada, por decir, más complicada de lo normal, aunque no sé, con esto del DRS y tal, pues al final podías adelantar, sí, pero algo más complicado que lo que viene siendo normal. Y por la parte de arriba, pues la verdad es que al final Hamilton tuvo una carrera bastante plácida, ¿no? O sea, no tuvo ningún problema, tuvo la ayuda de Bottas durante gran parte de la carrera, pues ahí atando a los rivales directos, pues los Ferrari. Hasta el propio Toto Wolff, después de acabar la carrera, le llamó escudero a Bottas, algo que le molestó bastante, y después tuvo que rectificar el propio Wolff. Los Ferrari, pues no pudieron. Bueno, entre que la estrategia con Kimi fue diferente, ¿no? Con Kimi fue otra cosa, y con Vettel fue a una parada y con Raikkonen a 2, intentaron ahí pues variar a ver lo que podían pescar, pero en el caso de Vettel pues no les acabó de salir bien de todo, porque tuvieron una parada un par de segundos, una cosa así más lenta, que pudo provocar, bueno, que Vettel saliera por detrás de Bottas en vez de salir por delante, y eso sin duda yo creo acabó con alguna posibilidad Vettel de intentar pescar a Hamilton, aunque Vettel después lo dijo que aunque se acercara a Hamilton hubiera sido bastante difícil poder adelantarlo y ganarle, ¿no? Y por detrás pues vino Ricardo adelantando, y tuvo ahí un conflicto que ahora comentaremos. Por detrás, el resto del planeta, Gasly, pues una carrera similar a lo que pasó en Bahrein, ¿no? O sea, nadie le molestó, ni él molestó a nadie, y al final pues pescó ahí un buen resultado para irse de vacaciones. Casi lo mismo que Magnussen. Después también quedó Fernando Alonso, que la verdad aquí el equipo en cuanto a estrategia estuvo bien, y él y Verstappen la hicieron funcionar bien, ir a una parada y estirar bastante el primer stint, lamentablemente para... Van Dorn, quieres decir, no Verstappen, ¿no? Sí, Alonso y Van Dorn. Y Van Dorn. Lamentablemente para Van Dorn pues tuvo un problema, creo que en la caja de cambios, y no pudo acabar. Si no, seguramente hubiera acabado por detrás de Fernando. Esa posición que dejó Van Dorn la recibió Carlos Sainz, que tampoco, al final se fue un poco diluyendo, ¿no? De esa gran clasificación, después en seco, pues entre que la estrategia no fue, y él mismo se quejó, no fue atinada y al dedillo, que era Renault, porque tampoco Hülkenberg estuvo desaparecido. La verdad, Hülkenberg en este Gran Premio estuvo desaparecido, pues tampoco había más que donde pescar. Y después de... Bueno, no, o sea, para mí fue una cagada brutal de Renault. O sea, yo cada vez que lo pienso, o sea, Sainz saliendo quinto, viendo la carrera que hizo Gasly y la carrera que hizo Carlos, o sea, es que es para darle un tirón de orejas a Renault, pero muy, muy serio. O sea, yo es que no... O sea, es increíble que metieran la pata tanto como la metieron con la elección de neumáticos al principio. O sea, es que ni siquiera tuvieron la picardía de al menos hacer como hizo Ferrari, que dijo, bueno, pues vamos a jugárnosla a las dos posibilidades, ¿no? Pero Gasly, sin hacer nada estridente,
ahí está, quedando al final quinto, ¿no? No, sexto. Y Sainz, pues, que quedó noveno, ¿no? O décimo. Sí, no, noveno. O sea, noveno, o sea, no sé cómo pudieron meter tanto la pata, o sea, Hombre, de verdad. ¿No? Lo que decía Sainz es que ellos, por cómo es el coche, salir con, en este caso, el ultra blando los penalizaba y por eso optaron por el blando, ¿no? Pero claro, como tú dices, pues Hulkenberg estaba ahí fuera, ¿no? Pues si se quedó en la Q2, pues dices al menos variar un poco y vete tú a saber, ¿no? Y después resulta que a Sainz lo meten en O sea, pero es que vamos a ver, o sea, puede que, vale, compro eso, yo no conozco tanto Renault, o sea, pero si es así, que le va mucho mejor los blandos que los ultrablandos, ¿cómo es posible que Gasly, saliendo con ultrablandos, cambiase de ruedas, aguantase 6 vueltas más que Sainz? Pues así son los coches, no sé. También Carlos ahí decía que el timing para meterse en la parada, que justo cuando lo metieron él estaba rodando bastante bien y que se metieron demasiado pronto. Y claro, pues es a lo que voy, o sea, es que la estrategia de Renault no hay por dónde cogerla. O sea, ya que sales con los blandos, pues mira, Ricciardo aguantó 44 vueltas con los blandos. 44. Vettel aguantó 39. Raikkonen 38. Pero es que Sainz con los blandos fue de los primeros en entrar. Con 25 sí, ya estaba dentro. los que menos duraron los blandos fueron los Renault, porque Hulkenberg entró en la 23 y Sainz en la 25 y el resto claro, o sea, casi más de 30 vueltas mínimo. O sea, de verdad, lo de Renault en esta carrera no lo entiendo para nada. Y no me extraña el cabreo que tenía Carlos al final. Otra cosa es que, tal y como está su situación, hacer declaraciones en contra, como también lo comentaba Jorge, en el grupo de Telegram, ¿no? Pues no. Puede resultar peligroso, ¿no? A la hora de negociar, más vale no levantar mucho la voz contra el que te está contratando. Y no lo digo por Renault, sino lo digo por cualquier otra escudería que pueda haber en él una persona que les puede dar problemas, ¿no? En ese sentido. No, yo creo que lo hace porque sabe que en Renault ya no tiene nada que hacer. Él tiene contrato con Red Bull y creo que está confiado de que para el año que viene, si no es Renault, encontrará otro equipo. No, pero si las declaraciones después de acabar la carrera son de... Yo creo que sabe que no, o sea, que no está en Renault y las dice de esa manera, al margen de que Sainz suele hablar claro, ¿no? Pero aquí fue aún más claro, de otro paso, yo creo. Ya en las últimas dos carreras ha dado otro paso a la hora de ser más claro y bueno, son de, mira, pues sé que no voy a continuar y pues mira, esto es lo que hay, chavales. Me paras antes, mal timing, el resto para más tarde, al final le superan los dos McLaren, supera el Tato y claro, entre que Van Dorn y tal, pues abandonó, pues pescó un noveno puesto, pero es que mira Hulkenberg al final le metieron ultra blandos porque no estaba pescando nada y digo, pues vamos a meter ultra blando, adelantó ahí algún coche, ¿no? Pero tampoco, o sea, en general no. A mí el fallo de Renault en esta carrera me parece que viene de una falta de trabajo. O sea, un equipo primero, bueno, un equipo de acuerdo con sus pilotos hace una elección de neumáticos que la deben de hacer teniendo en cuenta las características de su coche y los neumáticos que mejor le van a ir a su coche. Después ya no es que haga una mala elección de neumáticos, sino que decide salir la carrera con el amarillo. Que vale, entiendo que sobre el papel sí, porque puede tener sentido, es el momento en el que el coche tiene más gasolina, cuando más cargado va, con un neumático más duro. Te ponen el compromiso de que sabes que en las primeras vueltas no vas a poder ganar posiciones, porque de hecho tu único trabajo va a ser intentar perder las mínimas posiciones posibles. Pero estratégicamente estoy seguro de que las simulaciones daban que era una carrera más rápida saliendo con el neumático más duro. Pero todo eso lo tienen que hacer teniendo en cuenta que su coche con ese neumático va muy mal. Entonces, es que quizás en vez de es que no me acuerdo ya
era blando, súper blando y ultra blando era. Bueno, quiero decir que en vez del amarillo tendrían que haber ido con los otros dos, con las otras dos combinaciones. Medio blando y ultra blando. Eso es. Y ahora Es que- ya lo... Es que al final Hulkenberg, fíjate, José y Juan, es que al final Hulkenberg hace al final, ahora hay que tener en cuenta que hay menos gasolina y tal, y más goma en pista, pero al final se mete 19 vueltas del ultra blando. Claro, Y él entró al principio de carrera en la 23 con el blando. O sea, hay un escalón que se salta, ¿no? Se saltaron el neumático rojo, pero dices, si puedes hacer 19 con tal... Pues es que al final ves que, aunque sea con menos gasolina y más en pista, dices, pues es que si ellos saben que ese neumático les va a durar más o menos lo mismo que el más blando, un poquito más, pero más o menos lo mismo, y va a ser un segundo y medio más lento por vuelta, es que entonces la estrategia no tiene ningún sentido. Entonces la estrategia es maximizar el número de vueltas con el más blando y poner el option o el que menos rendimiento te va a dar lo más tarde posible. O sea, no hay otra opción. En el momento que ellos no hacen esa estrategia es por una falta de desconocimiento del rendimiento de su coche. Yo simplemente por intentar ser lo más objetivo posible dentro de la dificultad que supone, ¿no? Sobre todo cuando yo siento de una debilidad especial por Carlos Sainz, pero también es cierto que su salida no fue la más deseable. Salía quinto y creo que en la primera vuelta acabó pues como séptimo, octavo incluso. Creo que sale bien. Y sale eso... bien. Yo creo que incluso sale mejor que los Ferrari, pero claro, se mete por ahí Verstappen de por medio, en la primera curva, tiene que frenar, entre que sale con el neumático que ha salido ahí no tiene la misma tracción que el resto que salía con el ultra blando y donde estaba situado, y claro, ahí perdió velocidad en la curva, en el tramito este siguiente, y ahí lo superaron, perdió posiciones, lo que te decías. De Claro intentar adelantar un Ferrari y luego al final lo pasó Verstappen, el otro y el otro. No, pero bueno, yo tampoco le iba a pedir, ¿no?, que adelantase un Ferrari, pero sí digamos que intentase mantener la posición, precisamente saliendo con blandos, lo más posible, teniendo en cuenta que en Hungría es muy difícil adelantar, ¿no? Y digamos que entre la mala estrategia y que la salida tampoco fue la mejor, pues ese es el resultado que obtuvo al final. Y Gasly saliendo bien y de otra manera, pues ahí está. Salió mejor que Vettel. Los dos llevaban el mismo neumático y salió mejor que Vettel, pero claro, en la primera curva, lo que te decía, se metió Verstappen. O sea, vale, arrancó mejor, pero quiero decir, después mejor. no es solo la arrancada, es el cómo te mueves. Como pasó por la primera vuelta, efectivamente. Es otra cosa, pero arrancar, yo creo que arrancó bien. Después, yo creo que también le faltó ahí más decisión de este es mi espacio, Verstappen fuera de aquí, ¿no? Yo creo que ahí también... Ahí Verstappen se supo imponer que vale, que igual hubieran chocado los dos, pero no sé, ahí yo creo que ahí Carlos siempre tiene a tender a hacerse un lado, por así decirlo, que no es hacerse un lado, pero a no provocar la colisión quizás o antes que... Y en cambio Verstappen, pues mira, yo me meto. Si me choco y si no me choco, pues mira, es algo guay. Y ahí, pues, claro, perdió mucha velocidad y por eso lo superaron los que lo superaron en la primera vuelta. Pero fue una lástima, porque hizo una buena clasificación, salió bien, pero... Y hubiese sido un golpe en la mesa brutal, ¿no? Que al final habría que verlo, ¿no? Porque imagina si va quinto, habría que ver el ritmo que hubiera tenido, si la misma estrategia que tuvo la hubiera tenido... Ya, pero eso, o sea, es que yo lo sigo comparando con Gasly. O sea, si Gasly hizo sexto, Carlos pudo haber hecho sexto. Y es una pena. Pues no lo sé, Gasly la verdad es que estuvo muy bien, al nivel que tiene su coche y sus posibilidades, pero... Justo, pero como el Toro Rosso no es mejor que el Renault y Gasly no es mejor piloto que Carlos, precisamente por eso... me da la sensación de que de haber hecho las cosas bien... En esta carrera no sé si decirte si era mejor el Toro Rosso que el Renault. Igual era mejor el Toro Rosso en esta carrera, por la configuración del circuito, igual era mejor el Toro Rosso.
Te entiendo, pero claro, o sea, ¿por qué? Pues por eso estoy diciendo, o sea, por culpa del equipo, o sea, que se ha perdido una oportunidad. Renault no puede permitirse que un Toro Rosso sea mejor coche en ningún al menos quedar por encima de Alonso, sí. Porque si la estrategia no va mal, pues los McLaren no se hubieran colado delante de él. Efectivamente, es que incluso eso, o sea, dentro de los coches que calzan motor Renault fue la tercera, ¿no? Pero bueno, esto es un pozo, o sea, es una gota dentro de, o sea, pues ahí sí, pasaron más cosas en la carrera, sigue sí, que te interrumpí. Sí. Pero bueno, está bien haciendo el análisis, pero la verdad es que al final si vas a la tabla de clasificación, ves que Hülkenberg tiene X puntos más que Sainz y puede dar la impresión de que Hülkenberg la ha pasado por encima de Carlos Sainz. Si te paras únicamente, si te quedas con los puntos que tienen ambos en el Mundial, ¿no? Y al final, si ves carrera a carrera lo que ha pasado, los fallos que ha tenido uno, fallos de fiabilidad y todo esto, pues ves que tampoco es que haya tanta diferencia, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, o sea, Renault, ¿cuál es el objetivo de cambiar a Sainz por Ocon? O sea, no sé, ¿no? O sea, yo también creo que Ocon es un gran piloto, pero ¿le va a suponer una diferencia tanta como para provocar el cambio? No lo sé. Lo pongo en duda, cuanto menos. Y Es francés. bueno, vale, sí, es francés. Para mí, o sea, juega a favor. Para mí es una razón válida, ¿eh? O sea, vamos a ver, Renault es un equipo francés y Ocon es un piloto francés. Hace muchísimos años que no tienen un piloto francés puntero. Ocon, las cosas como son, ha demostrado, sobre todo el año pasado, este año desgraciadamente es que el coche no les da para más, ni él ni Checo Pérez, pero el año pasado demostró que yo creo que fue el rookie del año, que hay piloto ahí y entiendo perfectamente que Renault prefiera a Ocon a Sainz por mucho que me duela. Si fuese un equipo español lo tendríamos clarísimo. Y bueno, si os parece ya nos metemos en la cierta polémica que llegó a tener el Gran Premio porque Vettel en la estrategia, como decía antes, por la parada básicamente, entre otras cosas, salió por detrás de Bottas y claro, no le quedaba otra que intentar adelantarlo. Lo consiguió adelantar en la parte final de la carrera, pero hubo toque entre Bottas y Vettel. Al final no sé si hasta siquiera llegó a investigarse, pero quedó en nada. Pero antes de eso, Emma, yo diría que Ferrari también metió la pata en este Gran Premio con el pit stop que hizo Vettel. Y yo creo que de estar peleando por el primer puesto, tras ese pit stop, pasó directamente a pelear por el segundo. Claro, lo he dicho, Juan, que el pit stop, esos 2 segundos que han tardado ahí, pues fue al final que saliera por detrás. Que como digo, le quitó la oportunidad de intentar ir a por Hamilton. Que lo hubiera conseguido justo, efectivamente. Eso ya es otra cosa, pero al menos ya perdió la oportunidad de acercarse a Hamilton. Eso seguro. Después, el incidente con Bottas, al final el perjudicado fue Bottas porque fastidió el alerón y a Vettel no le pasó nada, pero yo solo quiero imaginarme que pinchara las ruedas por poner algo o acabara directamente la carrera de Vettel y me cuesta imaginar a Vettel después de la carrera diciendo lo que dijo, que no le daba ninguna culpa a Bottas. Otro gallo cantaría si le hubiera fastidiado yo creo la carrera, ¿no? Pero no sé, fue un incidente de carrera. Yo creo que fue un incidente de carrera que ambos tuvieron parte de la culpa o por decirlo de la otra manera, ninguno fue merecedor de la culpa clara y de ahí de la resolución de que no pasó nada. Yo aquí voy a decir una cosa que parece un contrasentido. O sea, estoy de acuerdo en que realmente aquí no hay culpables. O sea, para mí también fue un incidente de carrera. Pero si tenemos que decir
O sea, si hubiese que culpar a alguno, yo le echaría la culpa más a Bottas que a Vettel. Entendiendo que Vettel podía haber frenado, ¿no? Y Vettel, que Bottas podía haber frenado y Vettel realmente ya estaba por delante. Lo que pasa es que, entendiendo que tuvo más culpa Bottas que Vettel, no comprendo cómo Vettel se arriesgó de esa manera. Porque estaba muy claro, quedaban todavía, creo que eran 5 vueltas, estaba muy claro que si no era en esa curva iba a ser en la siguiente o en la siguiente vuelta o tal, pero que Bottas era fruta madura, tal y como estaban las cosas, los neumáticos y todo eso. Entonces, los neumáticos ya estaban muriéndose. Sí. Claro, arriesgarse, cerrarle la puerta de esa manera, en una situación en la que Bottas llevaba un montón de vueltas peleando con el cuchillo entre los dientes, es que si llega a haber sido a mayores, o sea, si realmente se pegan un poco más fuerte y se queda Vettel fuera imagínate que se queda sin puntuar. Sí, ahí yo estoy aunque la culpa hubiese sido de Bottas. Se jugó el bigote Vettel. Se jugó, o sea, yo no entiendo cómo Vettel no tuvo incluso te diría que la profesionalidad de ver cuáles son las circunstancias de carrera en ese momento y decir que es que no, con tal de pasarlo antes de que acabe la carrera, me llega, no tiene por qué ser ya. Entonces, no sé, me pareció muy, muy arriesgado por parte de Vettel, ¿eh? O sea, realmente creo que ahí se la jugó, pero muchísimo. Y además que es que ya lo había pasado. O sea, no tenía necesidad de arrinconarle contra el vértice de la curva. Podía haberle dado 2 metros de margen y ya estaba delante, ya iba a salir delante de esa curva. Yo no sé si... O sea, es que esto depende. Si eres de Vettel, si odias a Vettel, ya depende. Pero no sé si... Sí, pero mira, yo creo que ni tú, ni yo, ni José somos... O sea, o odiamos por igual a Hamilton que a Vettel. O sea, yo al menos no tengo preferencias en un sentido u otro, ¿eh? No, pero lo que iba a decir es que yo creo que Vettel simplemente pensó que ya lo había superado y que Bottas se desplazaría al otro extremo de la pista porque en esa curva da para hacer varias trazadas de o ir por el interior o ir el exterior o da para eso la curvita, ¿no? Y yo imagino que Vettel pensó, mira, ya lo tengo adelantado, aquí no hay apenas espacio, pues Bottas se abrirá al otro lado para intentar por el exterior o yo qué sé, lo que sea. Porque yo creo que simplemente calculó mal, ¿eh? O también, porque detrás de... No pensaba que le estaba arrinconando, pensaba que lo había dejado atrás o que había más huecos, no sabía exactamente la posición de la pista en la que estaba. Yo creo que fue un error de cálculo, vamos, no tiene sentido de Bottas, hacer esa maniobra. No, de Vettel. Después Bottas el pobre, ¿qué va a hacer? O sea, demasiado que clava freno. Clavar frenos y también Bottas... A ver, ahí se ve un poco lo de Escudero, no sé, o Escudero se centró en Vettel, pero por detrás también venía Raikkonen y Bottas igual hubiera podido quedar tercero y entre unas cosas y otras al final quedó quinto. Pero Bottas hubiera podido, yo creo que al menos intentarlo con Raikkonen habría que verlo, ¿no? Yo creo que ya por ritmo él tenía claro que tenía la posición perdida, ¿eh? Pero no sé, es que lo que... Claro, culpable, yo es que tampoco veo ahí... Yo me sorprendió al final de carrera diciendo, cuando digo, no, es que abre hueco, no sé qué, el equipo le dijo alguna cosa así a Vettel, tira lo máximo que puedes porque igual te queda una sanción, no sé qué. A mí me sorprendió porque dije, en caso de haber sanción, que yo creía que no iba a haber, en caso, pues igual se la meten a Bottas o algo. Pero me sorprendió, ¿no? Y bueno, y después el siguiente fue que Bottas ya con el alerón tocado y los neumáticos muertos y tal, pues detrás, bueno, se vio superado por Raikkonen, evidentemente, y venía Ricardo a toda pastilla y lo intentó una vez Ricardo y ya a la segunda... No, lo intentó una vez, ahí fue cuando se produjo el choque, que yo la verdad... Los que intentan disculpar a Bottas porque tiene el alerón tocado, pues no entiendo esa disculpa de que Bottas tenga... El segundo es 100% culpa de Bottas. O sea, no entiendo esa disculpa porque, a ver, tú eres el responsable de medir cómo va tu coche. Vale, que has tocado y tal, pero tú eres el responsable y es que
Yo es que digo más. O sea, si se disculpa a Bottas porque como tenía el alerón tocado, pues puede andar chocando con el resto, entonces es que la dirección de carrera le tenía que haber sacado bandera negra. Y es más, es que Ricardo yo creo que le deja bastante más espacio de lo normal y aún así se toca y fuerte, porque si ves la onboard, que después la pusieron, está en YouTube, la onboard de Ricardo, el golpetazo de Bottas es en plan, no sé, bomba de estas, ¿no? Se ve un golpe de la leche, ¿no? Que también pudo acabar con la carrera de Ricardo, afortunadamente no fue así, pero el coche le quedó tocado, ¿no? Pero yo creo que ahí fue culpa totalmente de Bottas. De hecho, el equipo por radio le dice, deja pasar a Ricardo. Bottas pregunta por qué, el ingeniero le dice por esto del toque y tal, y Bottas dice que no, que fue Ricardo que se me arrimó a mí, que yo la verdad que no lo entendía. No sé si es que de repente a Bottas se le cruzaron los cables o tiene otra manera. Dentro del Yo me imagino que Bottas estaba en una situación lo vio de de otra esa forma. sensación, ¿no? O sea, llevaba muchas vueltas con el coche era el que Estaba peor aguantando ahí lo máximo posible claro, y al final las ruedas ya no le daban para más, la tensión acumulada de todas esas vueltas. Lo que pasa es que también tienen que ser lo suficientemente profesionales como para saber sobreponerse a esas situaciones, ¿no? Entonces, no lo justifico, pero sí que entiendo que, o sea, que estaba así por eso, ¿no? Y bueno, al final Ricardo se recupera y consigue adelantar a Bottas ahora ya de manera terminal. Eso sí, regalándole una bonita peineta, que a mí la verdad es que estas cosas son muy gráficas y tal, pero Ricardo, tío, no, que esto te ven niños y tal, ¿para qué le haces una peineta a Bottas después de adelantarlo, no? O sea, no la hagas, por Dios. Vamos, Ricardo, que es molón, tío, tampoco hace falta que le dediques una peineta a Bottas. Un Bottas que al final le metieron, ¿cuánto fue? 10 segundos por el incidente a sumar a su tiempo final de carrera. No cambia su posición con la que cruzó la línea meta. Pero bueno, ahí ha ido el conflicto este de Bottas, Ricardo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y por otra parte, es más, también el enorme error de cálculo que me parece por parte de Ferrari como escudería, después del incidente de Vettel y Bottas, que bueno, vale, ya pasa Vettel, Bottas se queda tocado, pasa Raikkonen también, está ahí el run de que podía haber una sanción para Vettel y teniendo espacios más que de sobra, no retrasan a Raikkonen para dejar esos 5 o 10 segundos de tiempo entre uno y otro, de forma que si hubiese tenido una sanción no le hubiese afectado al campeonato, porque perfectamente le podían haber sancionado después de la carrera y perder la posición con Raikkonen. Hombre, sí, ya ese supuesto de que, claro, ahí fue lo que comentaba antes, que me sorprendió y tal, pues, yo es que, no sé, estaban confiados de que a Vettel no le iba a caer nada, pero claro, aquí como... Es que dadas los últimos acontecimientos, yo creo que ahora mismo tanto, no voy a decir Ferrari y Mercedes, sino que voy a decir Hamilton y Vettel tienen que hacer una muy gorda, Sí, muy gorda, le metan... para que les caiga una sanción que realmente les repercuta. Sí, sí, yo también soy... Es decir, a lo mejor les caen 5 segundos y les sacan 6 al siguiente. No sé si me explico, pero Sí. o sea que van a ajustar la sanción a No intentar... quieren intervenir en el... Y me parece muy mal, ¿eh? Me parece fatal, Hombre, pero no, bueno, si hay que es poner la forma sanción, habitual hay que de ponerle sanción. actuar. Pero claro, venimos de lo de Hamilton de Alemania, que aparte la Fórmula 1 hizo un vídeo explicando por qué se le sancionó, o sea, no se le sancionó a Hamilton, dando las razones, poniendo ejemplos de que pues que sí, y en el caso de Hamilton, por qué no, que yo creo que fue un poco en plan justificación, pero bueno. Y ahora pasó lo que pasó. Bueno, también de esto se desprende es que Hamilton se va de vacaciones con 2 victorias seguidas en 2 escenarios donde Vettel perfectamente hubiera podido irse con esas 2 victorias. Hamilton se va con 24 puntos de ventaja. Ferrari en constructores va segunda porque Mercedes sigue primera.
Y lo cierto es que Mercedes, yo creo que se va contenta, ¿no? Porque ha ganado y tal, pero yo creo que se debería ir. Contenta pero acojonada. Claro, contenta pero preocupada porque esto no es que voy líder y el segundo, pues bueno, voy líder y tengo el mejor material, por lo cual, pues aunque esté cerca, pues me veo ganador. No, aquí es que quedan aún 9 carreras y 24 puntos. Vettel, a lo que el nivel del coche sea el mismo que tiene a día de hoy comparado con el Mercedes, pues tiene margen para recortar los 24 puntos y distanciarse aún, pero claro, no tiene que cagarla, básicamente, ¿no? Con lo cual, pues eso, que uno se va contento, pero yo creo que de ahí preocupado y tal, y en cambio Ferrari desilusionado, ¿no? Porque han perdido ahí la oportunidad de 2 victorias que hubieran podido ser factibles, pero con la esperanza de que tienen un coche muy competitivo. Y se supone que la vuelta en Spa y Monza, con la notoriedad de motor que son esos circuitos, a priori en otros años muy favorables a Mercedes, pues ahora pues, deberían serlo de caer del lado de Ferrari. Aunque bueno, ya como están los niveles de los coches, yo creo que da un poco igual el circuito que sea. Sí, está muy igualado ahora mismo. Van a ir bien más o menos detalles, pero creo que irán bien en todos los circuitos, ¿no? Más o menos. Desde luego, yo creo que vamos a tener un fin de temporada muy, muy entretenido. A ver cómo ocurren las cosas. Yo en el fondo me alegro de que Ferrari de que hayamos tenido estas circunstancias, porque si en vez de ser Mercedes la que le sacase a Ferrari los 24 puntos es al revés, o si es Vettel el que le saca 24 puntos a Hamilton, yo creo que estaríamos ya pensando, se ha escapado ya. O sea, ya ha cogido una ventaja que va a ser muy difícil que Hamilton la recupere. Sin embargo, siendo de esta manera, pues da la sensación de que Vettel lo va a acabar pillando, ¿no? Y quién ganará al final, pues va a estar ahí. Yo no me atrevo a dar un pronóstico, pero sí tiene toda la pinta de que estos 24 puntos, como decías, no suponen gran ventaja. Sí, porque además, al menos hasta ahora, tanto Hamilton como Vettel se han mostrado fallones en lo que va de temporada, lo que abre espacio a que uno recupere al otro. Sí. De hecho, es casi errores, ¿no? Hay que hablar, más que de victorias, hay que hablar de errores, ¿no? O de puntos regalados más que de puntos ganados. Con muchas, o sea, que bueno, que en la carrera anterior había que ver, ¿no? O sea, y por eso todo el mérito para Hamilton, que salió desde donde salió y acabó primero. Pero vaya, 3 puntos que son no regalos. ha ganado porque Ferrari se los dio a Raikkonen, pueden tener su aquel. No. La cosa se ve clara cuando ves a Raikkonen tercero y que está a 43 puntos. Yo creo que a estas alturas de temporada de la última década nunca Raikkonen estuvo a mitad de temporada tan cerca de su compañero de equipo. Eso es síntoma de que, por un lado, el coche va bien y por otro es que el compañero de equipo pues tampoco ha marcado tantas las diferencias. O sea, que o ha tenido errores o lo que sea. Y por otro lado, la distancia entre Bottas y Hamilton, a diferencia de la anterior temporada, aquí sí que hay más diferencia, ¿no? Bueno, es que realmente porque yo recuerdo hablar de diferencias, o sea, ¿te acuerdas, Juan, que hubo un tiempo el año pasado, creo que fue el año pasado, que Bottas estaba bastante cerca de Hamilton hasta un momento en el cual Hamilton estaba un poquillo fallón y decías, es Bottas el que está un poco tirando del carro, que al final Hamilton acabó ganando y tal, pero bueno. También hay Bottas, ahora que lo han renovado, ¿no? Esto ya lo sabe él. Pues
La verdad es que lo vi bastante. No sé si lo viste después de acabar la carrera, pero el tema de que Toto Wolff le dijera a Escudero declaraciones a la prensa le fastidió a él. Aparte de que cómo fue la carrera, el toque, tal. El tema ese de que al final yo creo que lo sabemos todos, que esto. Yo es que leí las declaraciones, pero realmente no las escuché. Y entre que el inglés no es el español, entonces yo no sé exactamente lo que dijo, cómo lo habrán traducido, lo que sea. Y que la entonación muchas veces es lo, ¿entiendes? Y la pinta, la gesticulación de cuando se dicen las cosas, pues muchas veces es casi más importante o influye poderosamente en lo que es el mensaje. Entonces no me atrevo a dar una opinión al respecto porque no sé si Toto Wolff hizo esas declaraciones realmente de una forma que quería menoscabar, digamos, ¿no?, la reputación de Bottas o dejar claro... No, si realmente lo que yo creo que quería poner en manifiesto es que gracias, entre otras cosas, a Bottas, Hamilton consiguió la victoria aquí en Hungría. O sea, más que menoscabar a Bottas, es un... Claro, le quiso lanzar como un piropo. Y lanzándolo, llamó Escudero. Claro, pues no sé... Es eso, ¿no? Muchas veces es el lenguaje, o sea, el lenguaje oral es el mejor, ¿no? Y cara a cara, para entenderse bien. A lo mejor, no sé, bueno, no sé realmente. De todas maneras, sinceramente, Toto Wolff puede decir lo que le dé la gana. Y si Bottas se pone chulito, peor para él, ¿eh? O sea... Sí, no, sí, está claro. Pero... yo creo que siguen teniendo dudas, ¿eh? Fíjate, tanto Ferrari como... Bueno, igual Ferrari ya no, ¿no? ¿Dudas en qué? ¿En quién es el primero? Yo me imagino una carrera en la que va primero Bottas, segundo Hamilton y tercero Vettel, y tengo dudas de que acabe así. Que no dejen pasar a Hamilton y... yo tengo claro que darían órdenes de equipo, o sea... Mercedes... Yo soy como tú, que no debería haber dudas y que por supuesto Hamilton primero porque el título y tal, lo que quieras, pero yo tengo dudas. Por lo que pasó en Alemania, por las declaraciones, por no sé qué, por mantener la imagen, por no sé qué, por lo que pasó el año pasado en Hungría. Pero la imagen es ganar el campeonato. Ya. La imagen es quedar campeón. Lo que ocurra en una carrera a mitad... O es algo tan llamativo como cuando Barrichello había esperado a frenar pero en justo antes de... Claro que... ¿El equipo en el momento? Sí que estaba. Sí. Pero fue tan clamoroso aquello que las prohibieron. Claro, o sea, fue tan estéticamente tan feo, porque si en vez de hacerlo ahí, lo hace en cualquier otra curva, no al final de carrera, en la última vuelta, y... ¿Entiendes? O sea, si lo hace... ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí... Barrichello le estaba diciendo, lo dejo pasar porque me están obligando. O sea, a Barrichello le tuvieron que decir, chaval, la cláusula 10.13 dice esto. Le tuvieron yo lo escuché por ahí, que hasta le tuvieron que decir, oye, que tú en tu contrato tienes que acabas por debajo de Schumacher sí o sí. O sea que, si no cumples, a la calle mañana. Pues eso, o sea que... Lo que ocurre es que, claro, cuando queda así es estéticamente muy feo, pero es totalmente comprensible. Y si no, en una carrera normal dicen que se cambien y ya está, pues han cambiado y... Comprenderás mis dudas, Juan, cuando en Alemania, una vez que se emprende la malla tras la safety car, Bottas se retira a Hamilton. Claro, sí, lo comentamos, ¿no? La carrera pasada, claro, o sea que... Hay mis dudas y después las declaraciones post carrera que si fuera... Pero las dudas es que por lo que sea Mercedes antes de carrera no han hablado de esta situación. En caso de que ocurra esto, porque yo me imagino que estas cosas deberían tenerlas ya claras antes de que empezase la carrera. Seguro que las tienen claras, pero igual... Es que igual no les dice, el que... O sea, a lo mejor después de la carrera le tiraron bien de las orejas, ¿eh? Eso tampoco lo sabemos. Pero, vamos, Bottas lo intentó y cuando le dicen que no lo intenta es cuando vemos que... Bueno, o sea, quiero pensar que como Bottas le jode el campeonato a Hamilton por una chorrada de esas,
te digo yo que en el 2019 no se siente en Ferrari. Ostras, pues sería interesante de ver eso, ¿eh? Ese escenario que yo tampoco quiero ver cómo los pilotos se tocan y se dan hostias y tal, ¿no? Pero ese escenario de que Bottas pueda provocar que Hamilton no consiga el título por, yo qué sé, razón. Habría que ver cómo responde Mercedes, porque claro, ya no es como Hamilton y Rosberg, que quieras o no quieras, uno se lo iba a llevar, ¿no? No, si es que aquí Hamilton no se lo lleva, no se lo va a llevar Bottas, sino es que se lo lleva tu máximo rival. Efectivamente, y de todas maneras también te voy a decir otra cosa. Si Mercedes o Ferrari, me da igual, o sea, estamos hablando de Mercedes, pues, o sea, si uno de los dos pierde el campeonato por no dar una orden de equipo, que se joda. Así, o sea, es que no se merecen ganar el campeonato. Sí, estas cosas. Bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, obviamente cada uno tenemos una opinión y hay gente que odia las órdenes de equipo, también lo comprendo, pero vamos, desde mi punto de vista, no ha lugar a... O sea, eso, si un equipo lo pierde por no dar una orden, es que está bien perdido. Ya o sea, no merecías en la fase del campeonato donde estas cosas hay que tenerlas claras, ¿no? Yo incluso lo tendría claro en el Gran Premio número 1, pero bueno, puedo entender que en las primeras carreras pues no tiene decantes, ¿no? Pero ya en las alturas que estamos, con las diferencias de puntos y el rendimiento que está mostrando cada piloto en las carreras, pues dices, pues o apuestas por uno o el otro claramente y con ello todo. Pero bueno, será interesante ver la vuelta en Spa. Pero antes de ir a Spa comentamos los resultados. En la carrera, pues Hamilton primero, Vettel segundo, tercero Raikkonen, cuarto Ricardo, pero ahora se me fueron los resultados justamente. Cuarto Ricardo, quinto Bottas, sexto Gasly, séptimo Magnussen, octavo Alonso, noveno Sainz y décimo Grosjean. Hasta ahí los que puntuaron. Ya en el campeonato, pues como decía antes, Hamilton primero, 213 puntos, segundo Vettel 189, esos 24 puntos de diferencia, tercero Kimi con 146, Bottas cuarto 132, Ricardo quinto 118, sexto Verstappen 105. Por cierto, lo de Verstappen y Renault, esas, bueno, no sé cómo decirlo, trifulca entre Renault, las palabras de Verstappen, Horner y Abiteboul, ahora te mando amor, ahora te lo devuelvo. Se nota que afortunadamente para ambos el próximo año no van a seguir juntos porque esto ya es una relación insoportable por parte de los dos. Pero a mí lo que me hace gracia es que en anteriores ocasiones Red Bull atacaba y Renault tenía que agachar las orejas, ¿no? Digamos que no le quedaba como más remedio que hacer eso. Pero es que ahora ha cambiado las tornas, ¿no? Y ahora si Red Bull protesta, Renault le sale protestón y dice, pues jódete. O sea, prácticamente. Bueno, de hecho le está diciendo, mira, haber puesto el MGUK ese que os dijimos que pusierais y no ponéis, ¿no? O sea, quiero decir que ya no es la situación anterior, ¿no? De eso, de casi un abusón que era Red Bull criticando, ¿no? a Renault. Ahora no, ahora Renault se defiende y la situación a mí me divierte, ¿no? Desde fuera, ¿no? Ver esos líos que se traen. Sí, yo creo que ambos tienen sus razones, ¿no? Pero bueno, ahí siempre fue una relación complicada de altos y bajos porque, bueno, por cómo es Red Bull y como es la propia Renault, pues eso, siempre, pese a los éxitos que tuvieron, pues siempre ha sido una relación complicada. Bueno, séptimo Hülkenberg en el campeonato con 52 puntos, octavo Magnussen con 45, noveno Alonso con 44 y décimo Pérez con 30. Ahí los 10 primeros. Después en el constructores, Mercedes primero con 345,
segundo Ferrari a 10 de Mercedes 335, tercero Red Bull ya bastante más diferencia 223 y ya a otro mundo, cuarto Renault con 82, quinto Haas 66, sexto Force India 59, séptimo McLaren 52, octavo Toro Rosso 28, Sauber noveno con 18 y Williams cerrando con 4. Y poquito más. No sé si queréis comentar en el enésimo capítulo qué va a pasar con Fernando Alonso o algo al respecto. O si no, ya nos esperamos a que él tome la decisión y ya lo hablamos. No, simplemente, bueno, Didi, José. No, que creo haber leído en algún sitio que Alonso ha dicho que, o Alonso o alguien del entorno ha dicho que se va a tomar un tiempo un poco más largo de lo que se preveía para anunciar su decisión, que quizás hasta final de las vacaciones o primero de septiembre. Dijo después de verano, vamos, después de esto, de agosto. Y hoy he leído no sé si en Autosport o en Motorsport, que Ricciardo también retrasa su decisión seguramente hasta después de vacaciones. Sí, Ricardo dijo que o durante las vacaciones o ya en Spa ya se anunciará esto, el tema, el tinglao. No, pues yo de Alonso lo único que quiero decir es que no sé exactamente qué fin de semana, pero en este impasse al menos vamos a tener una carrera del WEC. No recuerdo qué fin de semana es. Venir de Spa. Bueno, pues eso. Hay 2 semanas donde no hay nada para todos, tanto para como para nosotros. Bueno, si te gustan las motos, tienes motos. Y ya dentro de 2 semanas, pues ya viene Silverstone a las 8 horas, ¿no? Y a la siguiente ya viene Spa. Que por cierto, que también se vio a Alonso hablando en el Motorhome de la Fórmula 1, porque al final mira que habían puesto el calendario y tal para él poder correr Fuji. Es Fuji, ¿no? Sí, en el WEC y va a la Fórmula 1 y pone el Gran Premio de Australia del próximo año en una cita del WEC. Con lo cual, qué manera de fastidiar el rollo, ¿no? Creo que las 12 horas de Sebring cuadran con el mismo fin de semana a priori con está previsto de Australia y yo creo que vamos, no se va a cambiar la fecha de Australia, con lo cual o se cambia la de Sebring o Fernando Alonso va a dejar de competir en alguna de esas 2 citas y yo creo que va a ser en la de Fórmula 1. Es que es lo que te iba a decir, o sea, eso, si me apuras, es jugar con fuego la Fórmula 1. En el sentido de que la noticia va a ser que Fernando Alonso renuncia a una carrera de Fórmula 1 por correr el WEC, como diciéndole, importa más el WEC que la Fórmula 1. Que no es que sea así, pero tal y como lo que veníamos hablando, ¿no? Estos últimos programas, por ejemplo, del podcast, como la propia Liberty. La propia Liberty es la primera interesada en darle cancha a Alonso, que lo pone en las radios, está constantemente en los medios, pues es un arma de doble filo. Bueno, no he escuchado el podcast de esta semana de donde sale Martin Brundle, pero he apuesto a que salga Alonso también. O sea que... Seguramente. Yo he escuchado la mitad y de momento no sale, ¿no? No lo han nombrado. O si lo han nombrado yo no me he enterado en ese momento. Pero vamos, no pongo en duda que en la mitad que me falta lo nombrarán. Que de todas formas yo creo, o sea, a mí me gustaría que no siguiera, bueno, no sé si continuar con esto porque igual hacemos media hora más de podcast o lo dejo aquí, pero a mí me gustaría que ver a Alonso en una situación donde tenga la posibilidad de ganar y por lo que sabemos la situación en la Fórmula 1 no está en una situación de poder ganar. A mí me gustaría verlo en una situación donde él pueda tener aspiraciones de poder ganar. Porque me va a hacer disfrutar más a mí y él también, ya de paso, ¿no? Y yo creo que en la IndyCar lo puede hacer, en el WEC lo puede hacer y si quiere a otra competición, pues ya lo veremos. Pero de entrada en esas. Y si no hay más apelaciones, ya dejamos por aquí el podcast de hoy. Daros las gracias a todos, seguir ahí en el grupo de chat de Telegram. Ahí seguiremos estos días de vacaciones que tenemos todos.
Y nada, por mi parte, recordaros que tenéis ahí la web para encontrar toda la información que queréis del podcast en desdebox.es. En las redes sociales, en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes nos encontráis. Y por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, pues yo le voy a dejar el grupo de Telegram a José porque no me lo sé así de golpe y yo os digo el correo. El correo es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, que yo estoy, que me apetecía que hubiese una carrera ya pronto, pero por otro lado creo que las vacaciones nos van a venir bien a todos. Así que pues nada, a seguir disfrutando del deporte del motor después de un pequeño parón. Hasta luego. Bueno, tienes el WEC, Juan. Unas pequeñas vacaciones para dormir algo y no quedarte dormido durante la carrera, como me pasó a mí esta vez en Hungría. Y luego tenemos el WEC que promete estar entretenido. Bueno, el grupo de Telegram está en t.me/desdeboxes y nada, creo que no falta ningún método de contacto, así que nos escuchamos en la próxima carrera. Y esto del web que se verá en D-Max. Me imagino, supongo que Eurosport seguro, y Discovery Max no sé si hará La de Bélgica conexiones hicieron temporales. entera, ¿no? ¿La de Bélgica? Sí, la de Spa, la que abría el campo de pues no lo sé, porque ahí me cogieron una comunión y yo no lo pude ver. Yo creo que sí. Que fue la de Le Mans, porque era Le Mans que hicieron la cosa esta de que sí, en exclusiva. Sí, y la de tal. Bélgica me suena que sí, que la dieron entera. A ver. Imagino que sí, que en Max. Ya nos bombardearán con ¡vuelve Alonso al WEC! ¡No te lo pierdas! Vive las 6 horas en directo. Sí, hombre, seguro tienen que aprovechar el tirón de Alonso. Con 100 pausas publicitarias. Bueno, lo de las pausas es un estándar en el resto de campeonatos y en el resto de televisiones. Ahí te vas a ver la Fórmula 1 por la televisión alemana. No, sí, las pausas en todos sitios. Ahí hay poco que negociar. Si las hay, hasta en Movistar se supone que... Sí. O sea, no hay pausas, hay publicidad. No hay pausas, pero hay publicidad. Sí, efectivamente. Bueno, pues esto listo. Y por aquí voy a cerrar también. Venga, pues ya nos hablamos. ¿Juan se fue? O sea, ¿os ha caído o qué ha pasado? No, Juan se fue. O se cayó o se fue directamente aquí. Chao. Cortó, ¿no? Le dio a cortar en vez del stop.